Sed bienvenidos a este tercer vídeo de la historia de la Iglesia moderna y contemporánea. En el vídeo anterior vimos un poco todo lo que es la reforma protestante. Ante esa reforma, la Iglesia reacciona con una llamada contrarreforma y que fundamentalmente se basa en el llamado Concilio de Trento. El Concilio de Trento es un concilio que dura 18 años, lógicamente no seguidos, sino que interrumpido varias veces, y que tenía un primer objetivo, que era la unidad de la Iglesia. Además, ese concilio va a llevar a cabo una serie de cuestiones dogmáticas y disciplinares importantísimas para la reforma de la Iglesia. Es un concilio del cual va a vivir la Iglesia hasta la mitad, o segunda mitad, mejor dicho, del siglo XIX, donde veremos el Concilio Vaticano I. No consiguió su objetivo, que era la unidad de la Iglesia, pero sí consiguió un objetivo importante: llevar a cabo una reforma absoluta de la Iglesia y clarificar cuestiones dogmáticas que eran importantes. Si nos vamos a la época de Lutero, podemos decir que la llamada a este concilio se hizo por varios personajes importantes. Por primer lugar, por el propio Lutero. En su obra A la nobleza cristiana de la nación alemana sobre la enmienda de la cristiandad, Lutero pide un concilio libre basado en la Escritura, y un concilio que fuera en tierras alemanas, porque él consideraba que era la parte, digamos, más pura de la Iglesia. Otro personaje importante de esta época es Carlos V, el emperador. Él está muy interesado en la reforma, primero porque su imperio se está rompiendo y necesita esa unidad, y segundo porque es un hombre profundamente cristiano, que quiere también una reforma. Como él hablaba, y como se habla en la Iglesia siempre, reforma in capite et membris, es decir, en la cabeza y en los miembros. Los estamentos imperiales que no pertenecían a la reforma también están pidiendo un concilio donde se lleva a cabo esa reforma de la Iglesia. Pero hay dos personajes que van a estar en absoluta diferencia con lo que hemos visto anteriormente, que son el Papa Clemente VII, que no quiere ni oír hablar de reforma, por dos razones. Primero, porque tiene miedo a que vuelva a surgir el tema del conciliarismo, que ya vimos con Constanza, Basilea y todos aquellos concilios, que el ambiente sigue siendo un ambiente conciliarista, además provocado también por Lutero. Y además porque él es un hijo bastardo, con lo cual no tenía derecho a acceder al pontificado, por lo cual no quiere que se mueva la cosa. Y por otro lado, alguien que también en contra es el rey francés, el rey Francisco I, porque no le interesa que el emperador tenga poder, no le interesa que el imperio se una, al contrario, le interesa dividir lo máximo posible. Por tanto, esas son un poquito las circunstancias en las que se da. En medio de toda este mare magnum de cosas, aparece el personaje principal de este concilio, el Papa Paulo III, llamado Alejandro Farnese, nacido en Viterbo en 1468, hijo de una familia noble romana. Desde muy joven empezó a acumular cargos y prebendas por los distintos papas que se van sucediendo. Antes de ordenarse de sacerdote, tuvo dos amantes, no sabemos sus nombres, y sí sabemos que tuvo 4 hijos naturales: Pedro Luis, Octavio, Ranuccio y Constanza. 1519 abandona toda esa vida y se ordena de sacerdote y comienza su actividad diplomática. Lo importante de Paulo III es que él sí tenía idea de una reforma, quería esa reforma. Y lo primero que hizo para llevar a cabo esa reforma es rodearse de un grupo de cardenales que le pudieran apoyar, de gente que le ayudara. Personajes importantes: Juan Fisher, que era un arzobispo de Rochester, que va a morir en la persecución de Enrique VIII, Juan Pedro Carafa, que fue el fundador de las Teatinas y futuro Papa Pablo IV, Marcello Cervini, futuro Papa Marcelo II, Juan del Monte, futuro Papa Julio III, Reginaldo Pol, familia de María la Católica, la María Tudor, humanista y diplomático, Otto Truscher, uno de los obispos alemanes, Juan Morone, Gaspar Contarini, es decir, una serie de personajes que están todos a favor de la reforma. Se crea una comisión de 4 cardenales: Contarini, Carafa, Sodoleto y Pole. ¿Qué hacen estos 4 cardenales? Pues
un informe sobre qué hay que reformar en la Iglesia, cuáles son los males de la disciplina de la Iglesia, qué está fallando en la Iglesia. Bien, ante esto comienzan las convocatorias del concilio. Podemos decir que hay varias convocatorias y que finalmente se propone la ciudad de Trento. Su posición geográfica es importante, cerca de Roma, pero también cerca del imperio. Su infraestructura podía albergar un concilio de estas características y, bueno, todo el mundo está de acuerdo. Finalmente, 19 de noviembre de 1544, la bula Létare Jerusalén convoca el concilio. El concilio va a durar, como hemos dicho, 18 años y va a estar dividido en 3 periodos. La apertura es el 13 de diciembre del año 1545. Presente, 34 personas. Si tenemos en cuenta la importancia de este concilio, veremos que hay pocos. A lo largo de las sesiones llegará hasta un máximo de 70. Primer problema, cuando comienza el concilio, es cómo nos organizamos, cómo es el esquema de trabajo. No tenemos un reglamento. El reglamento no se impone desde arriba, sino que la propia asamblea la va a ir haciendo. Se le otorga voto deliberativo a los obispos, a los superiores generales de las órdenes religiosas y las congregaciones monásticas, y a los obispos alemanes incluso se les autoriza a participar con un voto consultivo. Los temas se preparan en una serie de congregaciones especiales compuestas por teólogos y canonistas que luego pasarán a ser votadas por aquellos que tienen la capacidad de votar. Bien, hay una primera discusión, es ¿qué hacemos? ¿Una reforma dogmática o una reforma disciplinar? El emperador quiere una reforma disciplinar, el Papa quiere una reforma dogmática. Solución salomónica, una y otra, se van alternando, reforma disciplinar con reforma dogmática. Y empiezan a surgir los primeros decretos. El primero es decreto sobre la Sagrada Escritura y la tradición. El concilio acepta con mismo sentimiento y respeto la escritura y la tradición, con lo cual se pone en duda aquello que había afirmado Lutero, la sola escritura. Además se dice que los libros canónicos de la Biblia son los que se contienen en la Vulgata y se hace una declaración de autenticidad de lo que dice la Biblia, no en el sentido filológico, es decir, puede haber errores de traducción por parte de San Jerónimo, sino que no hay errores en su sentido dogmático, es decir, lo que enseña la Biblia. Decreto sobre el pecado original, el bautismo elimina el pecado original, algo que Lutero había negado. Decreto sobre la justificación, decreto sobre los sacramentos. Sobre todo se habla de un término que se utiliza mucho en teología, que es el ex opere operato, es decir, la eficacia del sacramento viene por la gracia de Dios y por las palabras del sacerdote, independientemente del estado de gracia del sacerdote. Y hay también, hemos dicho, decretos de reforma. Sobre todo se trata de un tema importante, que es el decreto del deber de residencia. Hay muchas discusiones sobre el deber de residencia de los párrocos, de los obispos y demás, porque muchos se ausentaban de sus diócesis. Aquí hay bastantes dificultades porque hay también una problemática entre el poder del Papa y el poder de los obispos. Sucede que el 6 de marzo de 1547 muere uno de los obispos. Se habla de que esa muerte ha sido producida por la peste. Rápidamente se propaga la idea de que es la peste y se suspende el concilio. El concilio se traslada a Bolonia. Además había interés en quitarse de Trento para quitarle un poquito de poder al emperador. Se traslada a Bolonia. En Bolonia se sigue trabajando, pero no se emite ningún documento. Sí es verdad que los trabajos de Bolonia van a servir luego para los distintos periodos. Finalmente, el concilio queda suspendido el 17 de septiembre de 1549. El Papa muere el 10 de noviembre. Sería el primer periodo. Segundo periodo. A los 3 meses de morir el Papa Pablo III, es elegido el Papa Julio III, Giovanni Maria Chiocchi del Monte. Él, con la bula Cum Actolenda, renueva el comienzo del Concilio de Trento. Segundo periodo, que podemos hablar del Concilio de Trento, estuvo caracterizado sobre todo por el poder del emperador. Él es el que va un poco a guiar el concilio y fue
un concilio donde hay una gran mayoría de obispos españoles, por causa del emperador. Hay también parte de obispos italianos, pero los que no van a aparecer son los obispos franceses, ya que el rey francés, debido a su lucha con Carlos V, no va a permitir que los obispos franceses participen. Finalmente, los príncipes alemanes, primavera de 1552, apoyados por el rey francés, que en este caso es Enrique II, hay una campaña de revancha contra el emperador. Tiene que huir de Trento y el concilio va a ser suspendido por segunda vez. En este segundo periodo se emiten los decretos sobre la Eucaristía, presencia real de Cristo en la Eucaristía, el tema de la transubstanciación, tan importante, porque Lutero había hablado de impanación, ¿no?, o consubstanciación. Para Lutero, os recuerdo que con las palabras de la consagración no se produce una transubstanciación, es decir, un cambio de sustancia. La sustancia del pan y del vino, para nosotros los católicos, se transforma en sustancia del cuerpo y de la sangre del Señor. Para Lutero hay una doble sustanciación, vamos a llamarle así, o consubstanciación, es decir, permanece la sustancia de pan y sustancia del cuerpo de Cristo, permanece la sustancia de vino y la sustancia de la sangre de Cristo. También se da el decreto sobre la penitencia. Se habla del sacramento de la penitencia como sacramento instituido por Cristo, distinto del bautismo, y para su recepción es necesaria la contrición, la confesión y la satisfacción. Y para recibir el sacramento es fundamental la contrición, aunque también es válida la atrición, aunque sea de menor importancia o sería una contrición imperfecta. ¿Qué es la atrición? Es el arrepentimiento no porque uno crea que ha hecho mal, sino simplemente por miedo al castigo, y por eso se llama atrición. Además, el concilio habla de la necesidad de una confesión verbal para que haya perdón de los pecados, y se habla también del ex opere operato que hemos hablado antes. Se da un decreto sobre la extrema unción. Se habla de la extrema unción como un sacramento de institución divina y que perdona los pecados y que alivia al enfermo. Y finalmente, un decreto de reforma sobre la jurisdicción de los obispos. Se vuelve a recordar el deber de residencia, la cura pastoral y que tiene que estar pendiente para vigilar los abusos del clero. Tercer periodo, que se va a dar desde enero de 1562 hasta diciembre del 63. Es decir, estuvimos casi 10 años esperando a que se vuelvan a reanudar el concilio. En estos 10 años cambian todos los personajes importantes. El emperador Carlos ha dejado el imperio en su hermano Fernando, que acaba con la paz de Augsburgo en 1555. Julio III muere, le sucede el Papa Marcelo III, a este le sucede Pablo IV y a este Pío IV, que después de un cónclave y prometiendo el volver a reanudar el concilio, es elegido Papa. Francia y España han puesto paz a esas luchas constantes y el Papa apoya la postura de Felipe II, que quiere una reanudación del concilio. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Un concilio nuevo o reanudamos el ya concilio de Trento, que hemos suspendido 2 veces? Finalmente se decide que se reanuda el concilio. Se vuelve a tratar el tema del deber de residencia de los obispos y, sobre todo, se plantea la relación entre el Papa y el obispo. Y esto, sobre todo, por el tema de jurisdicción. Y esto sí lleva a una lucha y a un enconamiento del problema, con lo cual el concilio va a quedar atascado. Hasta que, finalmente, Pietro Morone va a ser el personaje que va a sacar a la Iglesia de ese problema. Y va a llevar a cabo una reforma, la reforma de Morone, que es importante en el concilio. Sobre todo, va a dar en esta tercera parte un decreto importante sobre el sacramento del matrimonio y un documento que se llama el decreto de reforma Tamezzi, por el cual los matrimonios contraídos en secreto, es decir, sin testigos, no son ilícitos, sino son inválidos. Solamente tiene validez el matrimonio que se hace ante el párroco competente y ante 2 o 3 testigos. Finalmente, en la última sesión se habla sobre el tema del purgatorio, las indulgencias y el culto a los santos, a las reliquias y a las imágenes. El 4 de diciembre de 1563 el concilio es clausurado. En la última sesión, para evitar que hubiera ninguna duda,
con todos los decretos que se habían emanado en la primera parte y en la segunda parte del concilio, se leen todos esos decretos y el Papa aprueba todos los decretos de los 3 periodos, con lo cual no queda ninguna duda que el concilio tiene absoluta validez. Finalmente, el 30 de junio de 1564 son confirmados con una bula, la Benedictus Deus. Si hacemos una valoración, podemos decir que el concilio nace para extirpar la herejía y para reformar la Iglesia. No se consiguió esta unidad eclesial. Sigue la división en el imperio, pero sí es verdad que sí produjo una clarificación en las cuestiones teológicas. Se condenó la herejía, aunque no se llegó nunca a nombrar a los personajes, y se habló de los grandes temas que Lutero había atacado: el tema de la revelación, de la escritura, de la tradición, la doctrina de la justificación, el tema de los sacramentos, la penitencia, la unción, el sacrificio de la misa, la transubstanciación, es decir, todo aquello que Lutero había ido atacando. Va a tener una laguna el concilio, una laguna que además no se va a solucionar hasta el Concilio Vaticano II, que es el problema de la eclesiología. La eclesiología sí va a tener una laguna grande que tampoco va a solucionar el Vaticano I, pero que, como acabo de decir, sí se va a solucionar a partir del Concilio Vaticano II y los documentos sobre la Iglesia. Bien, aquí acabaría un poquito lo que es el Concilio de Trento, pero sí hay una cosa importante, no como consecuencia del concilio, sino como consecuencia de la situación política y religiosa que estamos viviendo en el siglo XVI y que se va a mantener en el XVII. Y es lo que se llama las guerras de religión, o conocida como la Guerra de los 30 años, 1618-1648. No voy a hacer demasiado largo esto, pero sí podemos decir que esa Guerra de los 30 años va a tener 3 periodos. El periodo bohemio, donde se levanta la zona de Bohemia por parte de los protestantes frente al emperador, que ya en este momento es Fernando II. Le va a seguir el periodo danés y finalmente el periodo sueco, donde se van a intentar un poco entrar en la zona de Alemania y demás. En esta Guerra de los 30 años, la gran beneficiada va a ser Francia. El cardenal Richelieu va a ser el que más o menos va a apoyar a todas estas iglesias protestantes frente al emperador para mantener la hegemonía francesa. Todo esto va a acabar en lo que se llama la Paz de Westfalia. La Paz de Westfalia, en la cual la Iglesia va a quedar muy al margen y se van a quedar los estados tal y como habían quedado en la Paz de Augsburgo de 1555, con una reforma católica que va a coger sobre todo el norte de Europa y demás, y una parte católica que va a ser la parte latina y demás. Bien, pues aquí quedamos un poquito este tema tercero, sobre la reforma de la Iglesia, el Concilio de Trento, y sobre la guerra de religión que acaba con la Paz de Westfalia, que va a influir, y ahora lo veremos en el tema cuarto y el tema quinto, en las monarquías absolutistas de la época.